Que, hombre, hay un individuo que se llama Pablo Iglesias, que hace un programa que se llama La Tuerca en Vallecas Televisión, que creo que a lo mejor podría ser un buen portavoz para eso. Tengo entendido. Usted, que apoyó otras manifestaciones, como el 15M, no ha apoyado, sin embargo, esta ocasión esto. Cuéntenos qué hay detrás de todo eso y por qué una persona que en otras ocasiones habría apoyado este tipo de movimientos no lo hace. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar el territorio comanche en este caso. Yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos, como siempre. Años más tarde me persiguió ese estigma, ¿no? Es que usted, si no hubiera invitado a Pablo Iglesias, si no hubiera fabricado ese monstruo, Podemos no existiría. La impresión de que el Partido Socialista lo que quiere es que seamos todos pobres e incultos para que todos dependamos de papá Estado. De los políticos actuales, ¿quién te parece el más válido para ser presidente de España? Incultos y pobres, estamos a merced de lo que ellos quieren hacer con nosotros. Sánchez nos está amenazando con una nueva ley mordaza, ¿no? Porque sí es ley mordaza lo que él está pretendiendo hacer ahora con los medios de comunicación y no de lo que acusaron a la llamada ley mordaza en su día, que nada tenía que ver con todo esto, ¿no? Acabamos de entrevistar a Javier Algarra, periodista veterano de la profesión que fue presentador del Gato al Agua. Hemos estado hablando de cómo fue la primera persona que dio voz a Pablo Iglesias en televisión antes de que montase Podemos y de multitud de temas de actualidad. No te lo pierdas. Bueno, muchas gracias, Javier, por acompañarnos en Cambiando de Opinión. Bienvenido. Gracias, Jorge, a ti por invitarme. La primera pregunta para nosotros es obligada. ¿Cuál es el mayor cambio de opinión en tu vida? El mayor cambio de opinión en mi vida. Supongo que la propia vida, la propia existencia, genera cambios de opinión constantes. Cuando llegas a determinada edad y echas la vista atrás, me hace mucha gracia esa gente que dice, no me arrepiento de nada, que me arrepiento de un montón de cosas. Y supongo que esos son constantes cambios de opinión en función de la mayor información o madurez que tengas para analizar lo que has hecho. ¿Y recuerdas alguno de los que te marcó especialmente, que a lo mejor marcó una época de tu vida y cerró otra? No, la verdad es que en ese sentido debo reconocerte que soy muy soso. No tengo ni siquiera una historia ideológica. Es que yo partía de la izquierda radical, me caí del caballo y vi la luz y me pasé a otros postulados ideológicos. No, en absoluto. No te puedo hablar de un gran cambio de opinión, salvo el que a lo mejor experimente a través de la conversación de hoy. De ti depende. ¿Y pequeño? ¿Alguno que nuestra audiencia siempre agradece? Pequeño, sí. Yo creo que todos hemos cometido errores en nuestra vida y los errores, sobre ellos se aprende mucho. Pero es cierto que si tuviésemos una segunda oportunidad procuraríamos evitarlos. Entonces no te voy a mencionar ninguno en concreto, porque estoy convencido que cada uno de los que nos pueden escuchar, si echa la vista atrás, recordará momentos de su vida en que quizá no hubiera actuado así, o hubiera hecho de otra manera, o se hubiera comportado con alguien de un determinado modo, o hubiese tomado otra decisión. Esos son pequeños cambios de opinión que se van teniendo con el tiempo. En su momento, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes hitos audiovisuales, al menos para los de mi generación, que podemos recordar de ti, es que en su momento dirigiste y presentaste El Gato al Agua en Intereconomía Televisión. Yo creo que pasaron caras muy reconocidas que todos podemos recordar de aquella época y en concreto pues hay una de ellas que yo creo que merece mención especial porque mucha gente a lo mejor incluso te acusó de dar un altavoz de comunicación a lo que todavía no era un partido político pero estaba gestando, que era Pablo Iglesias y Podemos. Entonces te quería preguntar si podías volver un poco la vista atrás y contarnos sobre aquella época. ¿Cómo fue el primer momento que conociste a Pablo Iglesias? Abril de 2013... se produce la iniciativa Asalta el Congreso. Un año antes ya se había producido Rodea el Congreso, Asalta el Congreso. Yo hacía entonces El Gato al Agua y dije, bueno, a mi equipo, buscadme a alguien que sea de una de las plataformas que está incentivando esa acción de asaltar el Congreso. Estuvieron mirando, no encontraban a ninguna plataforma u organización que lo estuviese convocando de manera directa. Era una convocatoria de muchos grupos distintos. Y un compañero me dijo, hombre, hay un individuo que se llama Pablo Iglesias, que hace un programa que se llama La Tuerca en Vallecas Televisión, que creo que a lo mejor podría ser un buen portavoz para eso. Bueno, pues contacté con él y le pregunté, bueno, pero ¿usted es uno de los convocantes? No, yo no soy convocante. Pero asume esos postulados y tal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea que si viene usted al Gato al Agua, ¿defendería esa postura? Sí, bueno, pues entonces está usted invitado. Y así fue como invité por primera vez a Pablo Iglesias. La primera vez que se sentó en el estudio, lo primero que dijo es: estoy muy agradecido de haber cruzado las líneas enemigas y poder confrontar
Y yo le dije, hombre, don Pablo, no hace falta esos términos belicistas, aquí escuchamos a todo el mundo. Y en esa ocasión le senté con Federico Jiménez de los Santos, con Alejo Vidal Cuadras y no recuerdo con qué contertulios más. A partir de entonces se convirtió en contertulio mío habitual durante bastantes meses. Él era, o sea, digamos, mostró sus ideas tal y como luego acabaron siendo, o fue un... Él reiteró en varias ocasiones que era comunista. Lo dijo en varias ocasiones, eso está grabado, se puede consultar, y era un gran opositor al gobierno tal como se entiende. Y bueno, tengan en cuenta que bueno, él aprovechó toda esa corriente del no nos representan, los indignados y todo eso. Y cuando yo le llevo por primera vez es abril de 2013, le tengo hasta Navidad de 2013, y es en enero, febrero de 2014 cuando se crea Podemos. Es decir, lo hizo después. Efectivamente, mucha gente me acusó a mí de haber fabricado ese monstruo, de haberle otorgado la posibilidad de asomarse a la televisión nacional. Bien es verdad que a las pocas semanas de que yo le tuviera ya como contertulio habitual, otras cadenas, muy especialmente 4, le empezaron a invitar. Y entonces cadenas de izquierda vieron en él un potencial que fomentar. Y tanto 4 como La Sexta ya le convirtieron en un invitado de referencia. ¿Y te arrepientes? En absoluto. Yo no le tengo miedo a la libertad, no tengo miedo a confrontar ideas con alguien que no piensa lo mismo que yo. Y me da la impresión de que usted, don Jorge, tampoco, puesto que defiende el cambio de opinión, ¿no? Muy bien, pues establezcamos parámetros a partir de su ideología, de la mía, discutamos, lleguemos a consensos o no, pero podemos hacerlo razonablemente. Fue Miguel de Unamuno quien dijo que la unanimidad no consiste en la unión, la convivencia no consiste en la unanimidad de pensamiento, sino en la conversación, ¿no? Y yo soy tremendamente partidario de eso. Por eso tuve a Pablo Iglesias de contertulio, como a tantos otros políticos del panorama nacional que después fueron muy conocidos. ¿Recuerdas alguna anécdota de las intervenciones de Pablo Iglesias en aquel momento? Bueno, una de las primeras cosas que me pidió es que invitase también como contertulia a la que entonces era su novia, Tania Sánchez Melero, del Partido Comunista, de Izquierda Unida, y efectivamente la invité y se convirtió también en contertulia habitual conmigo. Y nada, ellos expresaban su opinión, yo siempre di absoluta libertad para que dijeran lo que quisieran, y luego les confronté con personas que tenían otros puntos de vista. Me pareció muy interesante y muy enriquecedor. ¿Quién te criticó más? ¿Los contertulios que ya tenías en ese momento? ¿Alguno de ellos recuerdas que no le gustase de repente tener una posición tan extrema en la mesa que iban a compartir? ¿O eran más otros periodistas que de repente empezaron a tomar? ¿O eran los propios políticos los que...? Hubo gente de ideología más conservadora que nunca entendió por qué yo invitaba a una persona de una izquierda tan radical como esa. Y él, por su lado, desde su grupo, que luego conformaría Podemos, se encargó de agitar mucho en redes sociales diciendo: Pablo Iglesias, ¿cómo que bien ha estado en el gato al agua? ¿Cómo les ha pasado la mano por la cara a esos fachas? No sé qué. Es decir, él lo utilizó para hacer propaganda. Hombre, lo que tocaba, ¿no? Lo que se podía esperar. De que su presencia era como un combate de boxeo en el que él salía triunfador. Otros muchos consideraron que era una bonita manera de confrontar ideas, y efectivamente tuvo gente que lo criticó, y luego años más tarde me persiguió ese estigma, ¿no? Es que usted, si no hubiera invitado a Pablo Iglesias, si no hubiera fabricado ese monstruo, Podemos no existiría. No estoy de acuerdo con él. Cualquier otro lo hubiera hecho a través de un Pablo Iglesias o de otro personaje. Insisto, no hay que tener miedo a la libertad y a la confrontación de ideas. El intercambio de ese primer día, que he tenido ocasión de recuperarlo, porque ya lo había visto en su momento, con Federico Jiménez Los Santos, es bastante sonado, ¿no? Y hubo... Tuvieron sus tensiones. Hombre, hubo tensiones. Un Federico Jiménez Los Santos muy radical en su postura, frente a un Pablo Iglesias muy radical en la suya. También Alejo Vidal Cuadras. Creo que estaba Joaquín Muekel también, el abogado sevillano. Sí, estaba. Creo que sí, y no recuerdo quién más. A lo mejor usted si lo ha visto recientemente. Lo he visto, pero no me sé los nombres, porque no había rótulos en ese momento, porque debían de ser contertulios. Pero sí habrá escuchado esa bienvenida, ¿no? Me alegro de haber atravesado las líneas enemigas, ser invitado al otro bando. Sí. Bueno, al final también, en la militancia de izquierdas quizás lo entienden así, ¿no? O sea, como... persiguen un ideal comunista, ¿no? Sí, digo porque Tania Sánchez estaba en el comunismo, en el Partido Comunista, y él claramente se definía como comunista, ¿no? Pues él decía reiteradamente: yo soy comunista. Tiempo después fue Enrique Riobó, el presidente de Canal 33, canal en el que estuvo Pablo Iglesias haciendo la tuerca después de Telecá, de la televisión de Vallecas, el que me confesó que hacía ya tiempo que Pablo Iglesias estaba deseando ser invitado al gato al agua,
cosa que no me interesa. ¿Ah, sí? Y eso lo publicó Enrique Riobó en un libro que publicó sobre el nacimiento de Podemos y en el que desvelaba algunas cosas diciendo que si él pagaba en negro a sus colaboradores en la televisión del Canal 33 o cosas por el estilo. Ahí, por lo visto, confesaba Enrique Riobó de que Pablo Iglesias hacía tiempo que estaba deseando ir invitado al Gato al Agua. Fíjese usted qué casualidad el hecho de que, bueno, por azares del destino fuera a caer en mi programa, ¿no? Y habría quien le pudiese acusar a ese programa en su momento de no representar las, digamos, no sé cómo decir, las ideas que en ese momento estaban, ¿no? O que no estaba compensada la mesa con las personas para representar suficientemente las ideologías Entre dominantes. El Gato al Agua y Dando Caña, que es el programa anterior que yo hice, durante todos los años que estuve haciendo estos programas, han sido contertulios habituales. José Luis Ábalos, por ejemplo. Ábalos fue un contertulio mío en Dando Caña que venía todos los jueves. Albert Rivera venía todos los viernes, venía exclusivamente desde Barcelona para estar en mi tertulia el viernes. Luego el viernes solíamos comer juntos y luego él se volvía. Ha estado Ana Pastor, la ministra del PP, ha estado de gente de Vox, todos. Santiago Abascal fue contertulio mío en El Gato al Agua, Iván Espinosa de los Monteros también, Rocío Monasterio también, Javier Ortega Smith también. Es decir, he tenido de contertulio a Jorge Bestringe, por ejemplo. Es decir, yo creo que el arco ideológico ha sido amplio. No hay nada mejor que confrontar ideas con otros que opinan de manera diferente para poder sacar conclusiones lo más informadas posible. ¿Cómo fue con Jorge Bestringe, por ejemplo? Que al final es una persona que ha tenido un cambio de ideas muy fuerte, ¿no? Jorge Bestringe venía de la derecha, se supone que más radical, algunos incluso le acusaban de ser medio nazi, pero bueno, Jorge Bestringe fue mano derecha de Manuel Fraga en Alianza Popular, ¿Sí? Fue secretario general de Alianza Popular, después con el tiempo fue teniendo postulados que le llevaron hacia la izquierda hasta convertirse en un antisistema muy podemita, muy revolucionario. Él incluso a mí me enseñó en alguna ocasión algún manual, no recordaría el título, pero que venía a ser algo así como de guerrilla urbana en Venezuela, como defendiendo que la revolución es el motor que mueve los cambios sociales y defensa de los ocupas, cuando en realidad luego a él le acusaron de ser un gran tenedor de inmuebles, de tener un montón de inmuebles y sin embargo estar defendiendo la ley de la vivienda que permitía la impunidad de los ocupas y cosas por el estilo. Bueno, pues Bestringe estuvo también conmigo y tantísimos otros. Cao de Venós, no sé si usted sabe quién es Cao de Venós, el presunto representante de Corea del Norte en España, un catalán de Tarragona. Le he tenido yo también en mi programa expresando sus opiniones, hasta el punto de que incluso en una ocasión un contertulio se levantó de la mesa y se fue porque no estaba dispuesto a compartir mesa con ese personaje. ¿En serio? ¿Quién fue? En serio. Fue un hombre que ahora es eurodiputado Fue Germán Terch. Te iba a decir, eso es Germán Terch, ¿no? O sea, es decir, vale. O sea, que está grabado aquello, ¿no? Sí, o sea, sí, un episodio... Está todo grabado, por supuesto. ¿Encontrabas grandes contradicciones ideológicas o, digamos, dialécticas cuando debatías? O sea, cuando... Bueno, tú la realidad es que sí que entrabas a veces a debatir con los propios ocasiones. Yo siempre he procurado ejercer mi labor de moderador, permitiendo que el diálogo fluya con normalidad, pastoreando cuando quería llevarlo hacia los temas que consideraba de interés, procurando ecuanimidad, es decir, procurando que uno hable lo mismo que el otro y si este se ha quedado sin contestar, darle opción de que lo haga. Siempre busqué mucha ecuanimidad. Y luego en alguna ocasión, solamente en temas que yo considerase muy vitales, en ocasiones sí hacía yo alguna declaración de principios por mi parte. Pero procuraba evitar entrar en la confrontación directa por mi parte con un contertulio, puesto que para eso estaban ellos. Yo estaba, a fin de cuentas, ejerciendo una labor de moderación, de árbitro, ¿no? Has entrevistado a personas muy relevantes en tu carrera y realmente, además, dentro de todo el espectro ideológico, como estábamos comentando, ¿quién dirías que a día de hoy te puede venir como una persona que haya sido, no sé, un pensador especialmente relevante que te gustaría destacar? Pues mira, debo confesar que una persona a la que me encantó entrevistar y me causó una magnífica impresión fue Leopoldo Calvo Sotelo. Wow. Un presidente del gobierno al que ya casi la gente no recuerda debido a la brevedad de su mandato. ¿Cuántos días estuvo? Pues vamos a ver, la investidura fue el 23F del 81, ¿vale? Y estuvo hasta el 28 de octubre del 82, fecha en la que Felipe González gana las elecciones y empieza a gobernar el PSOE. Es decir,
no llegó a 2 años, algo más de año y medio, ¿no? El hombre pasó a la historia como el hombre de negro, el hombre gris, el hombre tecnócrata y de escaso sentido del humor. En una entrevista que le hice, en este caso fue cuando yo hacía La Brújula en Onda Cero, la verdad es que me sorprendió enormemente el gran sentido del humor que tenía. Me contó una anécdota de cuando llegó a la presidencia del gobierno, lo primero que le ocurrió cuando llegó al Palacio de la Moncloa a ocupar su despacho de presidente. Y él me decía, llego allí y me encuentro una caja fuerte en el despacho de la presidencia. Y digo, ¿qué secretos de Estado atesorará esta caja? Traté de abrirla, vi que estaba cerrada, yo no tenía la combinación, ni parecía haber ninguna llave, con lo cual llamé a los servicios de la casa para que descerrajaran esa caja y la abrieran. Cuando la abrí, encontré que solamente contenía una cuartilla doblada. Y dije, ¡buah! Eso tiene que ser el gran secreto de la democracia española. La abrí y ¿sabe usted qué contenía? La combinación de la caja fuerte. Es una anécdota que no tiene ningún sentido, pero que me contó Leopoldo Calvo Sotelo y me parece graciosísima. Bueno, y aparte porque yo creo que tiene en sí mismo a veces el misterio de la vida, ¿no? O sea, es decir, ¿no? ¿cuál será? El gran misterio era saber la combinación de la caja. Correcto, ¿no? ¿Y quién la puso? Nunca lo sabrá. Pues se supone que su antecesor, Adolfo Suárez. ¿Quién iba a ser? Sí, sí. ¿Intencionado? Bueno, vaya usted a saber a qué obedecería, ¿no? Y de todas las personas que entrevistaste en tu vida hasta ahora y las que sigues entrevistando, aparte de Calvo Sotelo, ¿hay alguna que hayas, digamos, valorado su aportación como un pensador por la parte del pensamiento crítico, por la parte de incluso que gracias a esas conversaciones, pues en esos cambios de opinión que tú te identificas en tu vida, te hubiese hecho incluso llegar a cambiar de opinión? ¿A quien le agradeces que... Hombre, tanto como eso, ¿no? Pero debo reconocer que es muy enriquecedor hablar con muchísima gente. Pero es que fue enriquecedor hablar con Pablo Iglesias para ver exactamente cuál era su punto de vista, con el que yo no estaba de acuerdo, pero saber qué estructura mental, qué argumentación utilizaba. Bien, es verdad que al final me dio la impresión de que tiraba de ideario de una manera muy simple. Lo que pasa es que eres un gran dialéctico y manejaba muy bien el lenguaje, pero ha sido muy interesante entrevistar en más de una ocasión al propio Mariano Rajoy, por ejemplo. Gente, bueno, a la que también en corto mucha gente no conoce y también es de una conversación brillante y de un sentido del humor también muy perspicaz, o haber hablado con personajes que en cada momento te explican cosas. Entrevisté en muchas ocasiones a José María Aznar, siendo presidente del gobierno. ¿Ah, siendo presidente? Sí, siendo presidente del ¿Dónde gobierno. estabas tú en ese momento? Yo estaba en Televisión Española y posteriormente en Antena 3 y en Onda Cero, en aquella época, sí. ¿Había muchas restricciones a lo que les podía preguntar a un presidente? O sea, ¿sabían las preguntas de antemano? En absoluto. A mí jamás me han pedido un cuestionario previo. Nunca, ni ningún político, ¿eh? No estoy tratando de recordar si alguno, y no. Si alguien me ha pedido un cuestionario previo, generalmente es algún técnico, algún erudito, algún sabio que tiene miedo de meterse en berenjenal y dice, oye, ¿y usted qué me va a preguntar? No, pues sobre los estudios que está usted haciendo. Pero los políticos nunca me han pedido un cuestionario previo. Y les he hecho grandes Ni sus entrevistas. equipos tampoco. No, los equipos procuran asesorar, oye, no le metas el dedo en el ojo con esto, o le gustaría explicar aquello. Tú escuchas, pero luego haces el caso que quieras hacer de las cosas. Tu prurito periodístico te lleva a tratar de sacar los temas de actualidad y a tratar de, en fin, de sacar el mayor jugo posible de tu entrevistado. Has estado tanto en la televisión pública como en la privada, muchos años en ambas, ¿no? Correcto, 20 años en cada una, más o menos, así, números redondos. Que son grandes números. Suman 40. Suman 40. ¿Y con qué te quedas? ¿Con la televisión pública o con la privada? Cada cosa tiene su aquel. Yo soy un firme defensor de la radio y televisión pública. ¿Vale? A ver, desarrolla esto un poco. Un firme defensor, porque ya sé que usted no, porque usted considera que la iniciativa privada vendría a cubrir cualquier necesidad que pueda ofrecer la pública. Y no lo discuto, probablemente usted tenga razón en ese mundo ideal que hoy por hoy no tenemos, pero en el mundo real en el que sí vivimos, creo que la radio y televisión pública viene a cubrir una serie de necesidades que la televisión privada no tiene por qué cubrir, puesto que se mueve por criterios estrictamente económicos. En la televisión privada el todo por la audiencia es lo que manda, el satisfacer a sus anunciantes, obtener grandes ratings de audiencia y, por tanto, que sea un buen negocio, ganar dinero. Y a lo mejor pueden olvidar cuestiones de aspectos culturales o de cohesión nacional o históricos o de algunas características que sí debería cubrir
la radio y televisión pública. Y hablo en condicional, que debería, porque no siempre es así. En ocasiones hay televisiones públicas que tienen una programación que más bien parece de una televisión privada, quizá porque también se ven sometidos al escrutinio de las audiencias, cuando no debería ser así. Pero yo creo que el modelo de la BBC británica es un bonito modelo. Creo que es una televisión que todos los británicos como consideran bastante neutral, plural, que defiende los intereses históricos y del país. Y yo creo que esa es una labor que la radio y televisión pública viene a hacer y para lo que no están obligadas las privadas. Eso has dicho que la función de las televisiones públicas debería ser la de la cohesión. Digo debería porque en ocasiones podemos acusar a alguna empresa pública de ser un juguete propagandístico. ¿En ocasiones? Sí, en algunas ocasiones usted puede encontrar, a lo mejor usted me dice, en todas las ocasiones, bien, a su criterio. No, le pregunto a usted cuál... A su criterio dijo, pero hay ocasiones clarísimas en las que sí, hombre, es que esta televisión pública es un aparato de propaganda. Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo para no entrar en confrontación ni con el PP ni con el PSOE. Hablemos de TV3, la televisión de Cataluña. La televisión de Cataluña es clarísimamente un instrumento político y un elemento cohesionador de una idea determinada, que es la del independentismo. El propio Jordi Pujol me reconocía en una ocasión, això és carísimo, diciendo, es que esto de tener una televisión es carísimo. Yo, sí, presidente, es muy caro. Pero entonces, ¿por qué destina usted tantos recursos? Porque es necesario para hacer idea de país, para hacer idea de país. Para él, país era el país catalán, los països catalans, o sea, una idea. TV3 es la televisión más consumida en Cataluña, la que tiene mayores audiencias y destina montones de recursos. Es la más cara de todas las televisiones autonómicas que hay en España, la que más personal tiene, la que mayor número de canales tiene y la que mayor número de recursos se dedica. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para la idea de los independentistas. ¿Y cómo limitas en este caso que no pueda estar al servicio del aparato político catalán, hablando de la TV3? Para evitar que los políticos sean independentistas o de cualquier franja ideológica, para evitar que los políticos utilicen un medio de comunicación en sus intereses, deberíamos empezar por los propios políticos. ¿Qué hacen nuestros políticos? Claro, ¿nuestros políticos gestionan bien o no gestionan bien? ¿Qué crees tú? Si partimos de la base de que no gestionan bien, que eso es lo que yo creo, hoy en día nos enfrentamos a que de los impuestos que pagamos, que en España nos hurta el 60% de nuestros ingresos, y mi pregunta es, muy bien, esos 6 euros de cada 10 que me quitan, ¿a qué se destinan? ¿A las francachelas del Tito Berni? ¿A que Ábalos se haga acompañar de Jennifer? ¿A que destinemos recursos a cosas a los que yo jamás destinaría? ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, mire, en una ocasión se produjo recursos públicos para la elaboración del mapa del clítoris. O destinar recursos públicos para que la operación de cambio de sexo esté cubierta por la Seguridad Social. Hombre, me parece muy bien, pero yo creo que antes que eso la Seguridad Social debería cubrir las gafas de ver para los ancianos o el dentista para los niños, que no están cubiertos por la Seguridad Social. ¿No le parece? Es decir, que yo, de los recursos que ponemos todos los españoles a través de nuestros impuestos, creo que habría que destinarlos a cosas que consideremos necesarias, a cosas beneficiosas para los ciudadanos, no al despilfarro ni a cosas innecesarias y mucho menos al robo, al hurto por parte de algunos políticos. Vamos a intentar desgranar, porque ahí han salido varios temas diferentes y yo creo que todos ellos por separado son muy interesantes, entonces vamos a intentar continuar, empezando por esta parte que has comentado, ¿no? O sea, es decir, has hablado del 60% como tamaño del volumen de nuestros impuestos, ¿no? La carga impositiva que tenemos del 100% que generamos o cobramos, ¿no? El 60% de los impuestos. ¿Coincidimos en eso? ¿Cuál sería para Javier Algarra la cantidad óptima? Es igual la cantidad que sea, siempre y cuando sea la adecuada y sea la bien empleada. Si en Suiza hace usted un referéndum preguntando a los suizos si quieren que suban los impuestos, saldrá mayoritariamente que sí. ¿Por qué? Porque ellos se consideran satisfechos con el retorno que el Estado les da por el pago de sus impuestos. Si lo hace en España, les saldrá mayoritariamente que no, que los bajen. Porque el ciudadano español no considera que sus impuestos se empleen adecuadamente. Pero si eso fuese así, entonces, dado que tenemos una democracia, la opción política que saldría ganadora sería una que apostase por bajar los impuestos. La realidad es que de manera sostenida en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, la opción elegida es una opción
que abiertamente cree en una progresiva redistribución de la renta. La opción que gobierna cree en el incremento de impuestos, pero la opción que gobierna no es la que ganó las últimas elecciones. La que ganó las últimas elecciones fue el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que propugna una bajada de impuestos. Usted mira, bueno, luego eso mismo prometía Rajoy y luego lo subió. Vale, de acuerdo, luego lo que hagan, ahora sí que hablamos del cumplimiento o no de promesas electorales, pero en principio el Partido Popular defiende las bajadas de impuestos, Isabel Díaz Ayuso es el caso más destacado en ese sentido, mientras que la izquierda propone subir de impuestos. La izquierda quiere subir impuestos y aumentar el peso y el tamaño del Estado. La derecha, teóricamente, propugna la bajada de impuestos y fomentar la iniciativa privada. Que luego lo haga o no, ya es otra historia. Pero quien ha ganado las elecciones ha sido la opción de bajar los impuestos. ¿Qué pasa? Que al final ha gobernado la opción de subir los impuestos. Pero yo creo que el Partido Popular a nivel nacional no tiene una línea ideológica tan similar como vienes a apuntalar aquí con este caso, con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Quiero decir, pero en principio el ideario del Partido Popular es el de bajada de impuestos. Pero vamos a ver... Que luego lo aplique o no, claro, como demostró Rajoy, que hizo lo contrario de lo que prometió. Pero quiero decir, entonces estaríamos considerando que los partidos políticos los podemos evaluar por lo que dicen y no por lo que hacen. Yo creo que lo que tú me has dicho, por lo que entiendo, es que los partidos políticos al final los podemos evaluar por lo que hacen y no por lo que dicen, ¿no? Porque yo creo que a las personas tenemos que evaluar por lo que hacen y no por lo que dicen. Claro, pero es que eso es la base de la política en este momento. En España y lamentablemente en casi todo el mundo. El político no hace lo que dice que va a hacer. El político no está gestionando bien. Volvemos a lo que comentábamos antes. Si partimos de la teoría naif que yo tengo acerca de una sociedad ideal, que creo que sería posible esa sociedad ideal. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos arrastrando los problemas, que haya guerras en el mundo, hambre, injusticias y una serie de cuestiones? No hemos aprendido ya bastante en el siglo XX, con 2 guerras mundiales, en España una guerra civil, un montón de conflictos en todo el mundo, un montón de desastres. No hemos aprendido lo suficiente y las nuevas tecnologías nos han permitido mejorar mucho nuestra sociedad como para que en el siglo XXI ya estuviésemos libres de todo eso. Pues no, no lo estamos. Incluso parece que estemos empeorando. Y nuestros políticos, en vez de gestionar sabiamente en favor de los intereses de los ciudadanos, se han convertido en personas que van a la trapacería. Es decir, ser político es a ver cuánto pillo, a ver cuánto me llevo, a ver cuánto mejoro mi calidad de vida, no la de los ciudadanos. Nuestros políticos roban, no todos, pero todos sabemos que hay casos de corrupción sangrantes. El caso de los ERE de Andalucía es el mayor caso de corrupción que se ha producido en la democracia española y fíjese, ahí no pasa nada. Hay una condena del Tribunal Supremo que ha sido ahora pasada por agua después de una resolución del Constitucional, que es un órgano de garantía, no un tribunal de casación, y sin embargo el gobierno lo ha convertido en eso. El propio Pedro Sánchez altera el Código Penal para favorecer a sus amigos, es decir, no hay garantías jurídicas y por tanto, bueno, los políticos hacen lo que les da la gana. Claro, si partimos de esa base, de que yo defiendo que el político debería ser ese hombre honesto, culto, inteligente, que busca lo mejor para la sociedad, lamentablemente la condición humana hace que no sea así. ¿Sería posible? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, en este caso, yo te podría dar mi receta, pero al final, como entrevistado, ¿qué propondrías tú para cambiar el sistema político? O sea, porque por un lado, y déjame que aquí haga un poco un repaso de lo que acabas de comentar. Por un lado has dicho, es que esto es naturaleza humana. El político es así en todos los sitios, dice una cosa y hace otra cosa diferente. Nuestros representantes públicos aquí, pero también en otros países, realmente constantemente tienden a incrementar el tamaño del Estado, porque incluso pues la opción política que sobre el papel, en este caso tú dices que sería el Partido Popular, diría vamos a bajar es un partido que bajaría los impuestos, la realidad es que en la práctica los sube y que no tiene una tendencia, podríamos decir, liberal o de reducción del Estado. Entonces, realmente, ¿cómo le ponemos cortapisas al Estado si es una institución que empieza a crecer tanto? Te refieres al Partido Popular. En la época de José María Aznar, el Partido Popular sí fue más o menos honesto con lo que había prometido y con lo que esperaban sus electores de centro-derecha. Pero también en la época del Partido Popular... El gran problema fue Rajoy. Rajoy, después de la época de Zapatero, que muchos votantes de centro-derecha español consideraron que era lo más nefasto que había ocurrido en España, votan mayoritariamente a Rajoy, le otorgan una mayoría absoluta sobradísima, y luego resulta que no descose nada de lo cosido en la época de Zapatero. Claro, ahí ya vemos
ese incumplimiento. Hay gente que te dirá que Rajoy se preocupó mucho de la economía, que consiguió evitar una intervención de Europa en España, resolviendo una serie de problemas de carácter económico, que se vio obligado a subir los impuestos en el primer Consejo de Ministros, a pesar de que su promesa era bajarlos cuando se encontró con la situación heredada. De acuerdo. Pero para el votante de centro-derecha, Rajoy fue un bluff, puesto que no preservó el tarro de las esencias de esa ideología de centro-derecha. Lo que haga Feijóo en un futuro, si se convierte en presidente del gobierno, ya lo veremos. Hay gente que ya no le cree simplemente por este histórico que acabamos de repasar, aunque en fin, todavía no lo ha demostrado, ¿no? Pero al margen de que sea el Partido Popular o no, ¿qué hacemos para que los políticos funcionen bien? Pues yo creo que esto necesita una operación quirúrgica de alto nivel en España. Habría que empezar cambiando la ley electoral, habría que cambiar el funcionamiento de los partidos políticos. Vamos a ver el tema de la ley electoral. ¿Cuál sería el cambio que tú crees Para empezar, hoy en día la ley electoral hace que el voto no sea representativo. O sea, no vale lo mismo obtener un escaño en Madrid que en Lérida. Con lo cual ya no estamos dando igualdad, la representatividad de los partidos. Segundo, es razonable que los partidos regionalistas periféricos con unos cientos de miles de votos tengan una representación en el Congreso de los Diputados cuando un partido nacional, como el PACMA, por ejemplo, el Partido Animalista, tiene más de millones de votos y no llega a obtener esa representación. Parece injusto. ¿Eso qué hace? Que los partidos nacionales, PP, PSOE, a lo largo de la historia, se hayan visto necesitados del apoyo del PNV en un caso o de Convergència y Unió en el otro. Actualmente ya Esquerra Republicana, Junts, Puigdemont dando votos por ahí, en fin, un desastre absoluto. Para empezar, la representatividad en España no es tal debido a la ley electoral que tenemos. Dos, el funcionamiento de los partidos. ¿Por qué tienen que ser los partidos exactamente a lo que votemos? No puede haber una serie, no sé, de agrupaciones electorales, grupos de vecinos que decidan ponerse de acuerdo. Bueno, ahora tenemos el fenómeno Alvise Pérez, por ejemplo. Le impidieron tener un partido político y registrarse como tal, y él se presentó a las elecciones europeas en una agrupación de electores y consiguió 3 eurodiputados. Bueno, 800.000 votos, no está mal, pero yo creo que habría que abrir un poquito más esa representación. Yo siempre he pensado que nuestros gobernantes deberían ser nuestros secretarios. Usted y yo estamos, o tú y yo, estamos tan ocupados teniendo esta agradable conversación que no nos podemos preocupar en construir hospitales, asfaltar carreteras o repartir el dinero común necesario para las compras que necesitamos. Y por eso nombramos a unos secretarios a los que llamamos gobierno. Los elegimos porque deberíamos teóricamente pensar que son los mejores. Imagínate que tú y yo decidimos compartir piso. Vamos a compartir piso de solteros. Pagamos a medias el alquiler, pagamos a medias los gastos y deberemos, yo sé, establecer unas normas de funcionamiento entre nosotros. Y como no tenemos tiempo para limpiar la casa, bueno, pues vamos a contratar a una asistencia o una agencia de limpieza para que venga a limpiar 2 veces por semana o algo por el estilo. Bueno, administraremos nuestros recursos de una manera que consideremos sensata. Eso lo vamos a multiplicar. Si tú y yo ya somos una sociedad porque compartimos pisos, somos más de un individuo, en este caso 2, eso nos lleva a la comunidad de vecinos, al municipio, a la región, a la comunidad autónoma, al Estado, a lo que quieras. Es igual el número de individuos que conformen esta sociedad, pero debemos establecer unas normas de convivencia y administrar nuestros recursos. Es decir, bueno, cada uno ponemos una parte, que es lo que llamamos impuestos, y esos impuestos se administran en cosas que nos beneficien a todos y que todos estemos de acuerdo con eso. Si resulta que el que nos gobierna lo dedica a cosas que nosotros no queremos, o se lo queda, nos lo roba, o lo malgasta, o lo utiliza eso para cosas innecesarias, o incluso que van en contra de nuestra manera de pensar, ¿qué haríamos? Cesaríamos a ese empleado nuestro, a ese secretario, para buscar a otro, ¿no? Sin embargo, con nuestro gobierno no lo podemos hacer. Ahí es donde deberíamos encontrar una solución. Nuestro sistema político debería cambiar. Algunas sociedades han encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el midterm election, ¿no? Que a mitad de legislatura hay unas nuevas elecciones que sirven un poco como de revulsivo para que el pueblo decida si en esta primera mitad de legislatura lo has hecho más o menos bien. Nosotros aquí no lo tenemos. Aquí nos tragamos 4 años de gobierno, aunque lo haga mal o en contra de nuestros intereses, y hasta dentro de 4 años no podremos volver a votar. Y al volver a votar nos encontraremos con ese mismo sistema electoral, que no es justo, con esa misma limitación de partidos y de listas cerradas, una serie de cuestiones. En fin, yo no tengo la varita mágica de las soluciones, pero sí lo aporto como reflexión, a ver si a alguien más inteligente que yo se le ocurre, ¿no? Pero yo creo que has traído temas muy interesantes, ¿no? Has traído el tema de la ley electoral como tal.
Ahí te pregunto, ¿no? Por entrar en ese punto, ¿crees que deberíamos elegir a un representante fuera de un partido político que fuese el representante de tu circunscripción electoral, como pasa en Reino Unido, por Reino ejemplo? Unido. Tú has vivido 4 años, ¿no? Yo estuve en Reino Unido. corresponsal en Reino Unido durante 4 años. En Reino Unido tienen un sistema de tal manera que cada una de las circunscripciones se elige a un representante. En una gana el de, en fin, de los laboristas o de los conservadores. Uno. Y ese representante va a ir a la Cámara de los Comunes. Este representante está obligado a ir a su circunscripción y atender a sus vecinos, sean de un partido o de otro, le hayan votado o no, porque es el representante. Y en la Cámara de los Comunes no está sometido a disciplina parlamentaria. ¿Qué es la disciplina parlamentaria para alguien que pueda no entenderlo? Porque es un tema, yo creo que muy relevante. Vean ustedes en televisión un debate en el Congreso de los Diputados. Cuando la presidenta del Congreso procedemos a la votación, fíjense en el jefe de cada una de las filas de un partido y de otro. ¿Levantan un dedo así? ¿O lo levantan así? ¿O lo levantan así? ¿Qué quiere decir eso? Todos a votar sí. Y todos los parlamentarios de ese grupo parlamentario votan sí. No, a votar no. Abstención. Es decir, el jefe de filas de cada partido... O sea, estamos hablando de que Feijóo o Pedro Sánchez, ¿no? Porque serían los dos, en este caso, ¿o es otra persona? Es otra persona que es el secretario general del grupo parlamentario. ¿Quién es, en este caso? Bueno, es igual, es decir, los partidos políticos tienen un presidente que es Feijóo, Cuca Gamarra es la secretaria general y luego tienen un portavoz parlamentario y un jefe de filas. Es decir, una persona... En este caso es Cuca. Cuca o no necesariamente, pero bueno, pero es una persona que está en línea con lo que ha decidido la cúpula del partido. Vale. Es decir, todos los diputados del PP votan lo que dice la decisión del PP. Todos los diputados del PSOE votan lo que dice la decisión del PSOE. No hay libertad de voto, hay disciplina parlamentaria. Y si un diputado del PSOE vota en contra de lo que dicta la dirección del PSOE, será sometido a sanción. Le van a sancionar con una multa económica. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se produjo una rebelión parlamentaria? Hace unos años en el Senado se votaba la ley del aborto y en el Partido Popular se votaba a favor de esa ley y hubo 4 senadores del PP que votaron en contra. Fueron sancionados parlamentariamente por cuestión moral, de ideas de cada uno de ellos. Estaban en contra de esa ley del aborto que se iba a aprobar y votaron en contra. Se saltaron la disciplina parlamentaria, por los que fueron sancionados, lógicamente. Bueno, entonces, ¿para qué queremos 350 diputados? Si ya sabemos que todos votan lo que dicen 4 personas, los dirigentes de cada uno de los partidos. Bueno, pues para eso hacemos un congreso de solo 4 personas, ¿no? Y ya está. No, y aparte de eso se suma que entiendo que tener representación parlamentaria implica tener un porcentaje de votos mínimo, ¿no? Sí, correcto. Pero volvamos al caso de la Cámara de los Comunes. ¿Qué pasa cuando el primer ministro es conservador y el diputado de Cornwall, de Cornualles, es también conservador, pero el primer ministro propone una ley que a los vecinos de Cornualles no les convence? Pues el diputado de Cornualles votará en contra de lo que dice su primer ministro, que es de su propio partido. Y en este caso el whip, que es como llaman en la Cámara de los Comunes al látigo, el whip es el que impone la disciplina parlamentaria, no puede hacer nada, porque este diputado de Cornualles está defendiendo los intereses de sus vecinos de Cornualles, sean conservadores o sean laboristas, o sean Lib Dems, liberaldemócratas. Y va en contra de lo que propone su pueblo. Imagínate que eso ocurriera ahora, por ejemplo, que Pedro Sánchez le da el cuponazo catalán a los partidos separatistas de Cataluña y que otros presidentes autonómicos del PSOE estén en contra, como de hecho están. Bueno, habría que ver si realmente los diputados de cada una de esas comunidades autónomas en el Congreso votan en contra del PSOE o no lo hacen. Hasta la fecha no se han dado esas rebeliones. De los políticos actuales, ¿quién te parece el más válido para ser presidente de España? Yo creo que el nivel de nuestros políticos ha bajado mucho. Tuvimos, yo creo que un buen nivel político en la etapa de la transición, que es un momento histórico para España, con sus aciertos y con sus errores, que ahora, 40 años más tarde, podemos analizar sin duda con mayor conocimiento de causa, pero que en aquel momento se hicieron cosas necesarias para buscar esa concordia necesaria de reconstrucción nacional, tras una guerra civil y la etapa del franquismo. Y yo creo que hubo políticos de un elevado nivel. Y yo creo que ahora escasean los políticos. Primero, que tengan una sólida formación, gran cultura, vocación de servicio público. ¿Te has dado cuenta de que el único oficio o profesión para el que no se exige nada es el de político? Para ser barrendero en un ayuntamiento hay que ganar unas oposiciones.
te exigen unos estudios mínimos, que suele ser el graduado escolar, y luego una prueba de ingreso. Para ser médico te exigen un título de que has hecho una carrera. Para ser arquitecto también. Para ser incluso cajera en un supermercado te piden unos estudios básicos, que suele ser... Para lo único para lo que no piden ni estudios, ni titulación, ni examen previo, ni prueba de acceso, ni oposiciones, es para ser político. Curioso, ¿no? Cuando a lo mejor si tuviésemos un filtro, procuraríamos nombrar a los mejores, ¿no? Los que mejores notas nos saquen en una serie de cuestiones necesarias para regir un país, esos que sean nuestros políticos. Pues no, es al contrario. Podría decir alguien de izquierdas que eso lo que haría sería impedir que una persona sin recursos económicos, con un nivel socioeconómico más bajo, no pudiese acceder a la política y, por tanto, que pudiesen estar infrarrepresentados. Claro, es que deberíamos defender una sociedad en la que hasta personas con un nivel económico bajo puedan tener acceso a los estudios y, por tanto, a la preparación. Hay que tener una sociedad que tenga eso contemplado. ¿Por qué las personas con menos recursos han de tener menos oportunidades? No somos una sociedad moderna. Sí, apoyemos el esfuerzo, la excelencia, lo de los mejores. Oye, los que más dinero tienen se pueden permitir las mejores universidades, pero ¿por qué no hacemos un sistema en el que hasta los que menos tienen puedan acceder a esas universidades? Y si son buenos estudiantes y realmente demuestran interés, se les puede becar. Yo no estoy en contra de que se beque a las personas que no tienen recursos económicos, pero sí tienen ganas de estudiar, aprender y demuestran que aprovechan el tiempo. Gastar dinero subvencionando al que no hace nada, no, pero al que realmente puede aportar algo, adelante, ¿por qué no ayudarle? Entonces ahí puede acceder cualquiera, aunque su extracción social sea inferior, pero si es de los mejores, que se convierta en uno de esos políticos. O sea, aumentar más el tamaño del Estado. Es que yo lo habría reducido mucho más por otro lado. A lo mejor conservo esa parte. Has contado antes como ejemplos concretos. Vamos a ir a partidas grandes. Y no me has respondido, por cierto, quién es el político que mejor verías preparado para ser presidente del gobierno. Es que en este momento no veo a ninguno como ideal. Bueno, alguno tiene que haber un poco menos no ideal que otro. Por comparación, ¿al menos malo? Sí. Hombre, a mí me gusta mucho Isabel Díaz Ayuso. O sea, ¿tú crees que la más preparada a día de hoy, por mojarte con el primer nombre, tú crees que la que sería mejor presidenta del gobierno ahora mismo de España sería Isabel Díaz Ayuso? No sé qué tal presidente sería Feijóo, no tengo ni idea. No necesariamente malo, no necesariamente bueno. Creo que no lo haría mal, creo que sería un buen gestor, pero de momento, en función de cómo está gobernando y en comparación con el nivel de los políticos que tenemos, la persona que más me gusta al frente de una administración pública en este momento es Isabel Díaz Ayuso. ¿No te gusta Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez creo que es muy mal político, muy mal gestor. ¿Mal político? Sí. Vamos a ver. ¿Qué es ser mal político? ¿Qué es la política? Si la política es la administración de una sociedad o la política es el juego en el que se ha convertido hoy en día. Yo creo que esto es segundo, ¿no? Si es lo segundo, es un monstruo, es el mejor, pero no es el más brillante. Pero no es algo en lo que se ha convertido ahora. Es decir, me refiero, siempre ha sido esto, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos. Vuelvo a mi teoría naif e inocente de la sociedad. Si yo creo en un mundo ideal, y no hablo de Aldous Huxley, sino de un mundo ideal de verdad, en el que nos podríamos permitir tener una sociedad justa y bien administrada, la política sería la res pública, ¿no? La administración de la cosa pública. Pero es que la política es otra cosa, la política es una pelea en el barro, que incluso ha ido empeorando en los últimos años. Y en esa pelea en el barro, el mejor es Pedro Sánchez, es un monstruo, es un genio, administra el caos como nadie, sorprende, va siempre un paso por delante de los demás, es un hombre que no tiene escrúpulos y que miente más que habla. Le hemos cazado en varias mentiras flagrantes y evidentes y no pasa nada. Si la política es eso que tú me estás diciendo que es, para esto es el mejor. Pedro Sánchez sin duda, ahí estamos de acuerdo. Ahora, si es lo que debería ser, lo que yo te digo que deberíamos aspirar a tener, pues no es el modelo Pedro Sánchez el mejor político. Y dado que ya has hablado de políticos dentro del Partido Socialista, de políticos dentro del Partido Popular, por analizar otras fuerzas políticas, en este caso Santiago Abascal, Iván Espinosa, Los Monteros, ¿qué te parecen como políticos? ¿Y cómo te parecerían como yo creo figuras que Vox es una muy buena idea, muy mal realizada. Yo creo que Vox tiene un ideario que sería fácilmente suscribible por muchísimas personas, pero que lamentablemente Vox no es un partido político, es un grupo de amiguetes. A ver, desarrolla esto un poco en detalle. El ideario de Vox, insisto, sería ratificado por mucha gente de centro-derecha, y porque el ideario de Vox no es lo que dice la izquierda que es Vox.
Vox no persigue a los negros, no persigue a las mujeres, no les castiga, no echaría a los inmigrantes al mar. No, todo esto es demagogia que se hace desde otro lado. Vox defiende que la inmigración esté regulada, no acepta la inmigración ilegal, que como su nombre indica no es legal, y defiende una serie de cuestiones, pero que no son ciertas. Lo que pasa es que la propaganda de la izquierda ha conseguido generalizar eso. La extrema derecha, la ultraderecha, como si fueran atroces que se comen a los niños, cosa que no es cierta. ¿Qué pasa? Que ellos mismos no han sabido trasladar esa imagen. Y mientras no han tocado poder y administración, pues más o menos han defendido este diario, pero claro, luego cuando han llegado a gobiernos en coalición con el Partido Popular, pues tampoco han sabido o diferenciarse o demostrar. Y yo creo que ahora, por ejemplo, la última ruptura que ha habido entre Vox y el Partido Popular, eso de romper los acuerdos que tenían en administraciones autonómicas, es fruto de una decisión que no obedece a una decisión política, sino a una decisión táctica momentánea, que es que han notado el bocado que Alvise les ha pegado en 800.000 votantes y que han dicho, caramba, nos está castigando nuestro votante porque nos hemos aliado con lo que ellos llaman la derechita cobarde y por eso ahora se han querido alejar de eso. Creo que Vox necesitaría un sistema de funcionamiento un poco más profesional para que se convirtiera en una oposición. Creo que es una magnífica idea mal realizada. Pero como estamos hablando de personas, el análisis que has hecho me parece muy válido, por supuesto, pero hablamos de personas, ¿no? Es decir, y por tanto, pues en el Partido Popular has señalado errores en la ejecución de su ideario. De Mariano Rajoy, que fue lo más palmario, quizá. De Mariano Rajoy. Te muestras un poco escéptico todavía con Feijóo. No, Feijóo, puesto que no sé exactamente, bueno, si se convierte en presidente del gobierno lo veremos, lo podré analizar. Sería injusto por mi parte anticipar lo que va a hacer. Pero que no me has llegado a decir como presidente, o sea, como político, como tal, es decir, como la figura. Y te he preguntado de dos en concreto. Uno sería Santiago Abascal y otro, alguien que parece que está ahí flirteando con la posibilidad de salirse de Vox o de tomar su propio camino, que sería Iván Espinosa de los Monteros. A los dos creo que les has entrevistado, además. Sí, les conozco. Por tanto, bien. Les conoces Han bien. Han sido contertulios míos habituales en el Gato al Agua. ¿Qué opinas de ellos en comparación con Isabel Díaz Ayuso? Yo creo que Santiago Abascal es un tipo extraordinario, un hombre valiente, un hombre que ha vivido la política a través de la que ejerció su padre. Santiago Abascal Escuza, su padre, el padre de Santiago Abascal Conde, fue juntero en Álava, sufrió la amenaza de ETA, constantes agresiones y escarnios, desde destrozarle el comercio que tenían hasta pintarle de colorines los caballos que tenían. Santiago Abascal se tuvo que habituar a los escoltas siendo muy crío, a ver cómo mataban al cartero de su pueblo en Amurrio, a tener que habituarse a ir con pistola para defenderse, diciendo si vienen a por mí tendré que defenderme. Y Santiago Abascal, que ha estado durante muchos años militando en el Partido Popular, en un momento determinado, cuando considera que Mariano Rajoy no ha sabido conservar ese tarro de las esencias del ideario del centro-derecha, decide liderar una nueva formación que es Vox. Yo creo que Santiago Abascal es muy buen candidato. No sé si sería buen presidente, no lo sé. Si tiene... A ver, ¿por qué? También tengo serias dudas, pero sí lo podría ser si se rodease de los mejores. Y creo que en este momento no está rodeado de los mejores. Creo que Santiago Abascal está aislado en lo que es la presidencia de Vox y una camarilla... ¿Aislado de la presidencia? Aislado en la presidencia, le mantiene aislado... O sea, que él no dirige su partido. No, que le tienen ahí aislado, que es el gran candidato. O sea, que dirige el partido Jorge Buixade... Efectivamente, yo soy de esa opinión. Y que justamente por eso se fue Iván Espinosa de los Monteros, que representaba a la ala más liberal del partido. Yo creo un tipo culto, preparado, sensato, y creo que es una gran pérdida para Vox la marcha de Iván Espinosa de los Monteros. O sea, ¿que crees que Iván Espinosa de los Monteros sí sería un buen presidente del gobierno? Probablemente no sería un mal presidente, sí. Yo creo que sí podría serlo si una vez allí se supiera rodear de las personas adecuadas. Hubo un tiempo que en política los aspirantes a presidir el gobierno nos presentaban a cuál iba a ser su equipo, su gobierno en la sombra, su shadow cabinet antes de llegar a la presidencia. Eso lo hizo Aznar. Antes de que Aznar ganase las elecciones en el 96, estuvo a punto de ganarlas en el 93, pero no lo consiguió por la mínima, ya sabíamos que su ministro de Hacienda y de Economía sería Rodrigo Rato. Ya sabíamos que el de Interior sería Jaime Mayor Oreja. Ya sabíamos que en su equipo, y luego acabó dirigiendo el Congreso, estaba Federico Trillo. Y tenía yo creo que un ejército de primeros espadas
muy, muy notables. Yo creo que él sí trató de rodearse de los mejores cuando hizo la refundación de Alianza Popular en el Partido Popular. En los años 90, después de que Fraga le cediera el testigo y sin tutelas ni tutías le dejase crear el nuevo PP, creo que buscó a los mejores y creo que consiguió algo histórico, que por primera vez desde la muerte de Franco se le arrebatase el poder a un partido socialista que llevaba ya 14 años en el poder y que parecía eternizarse, ¿no? Entonces, rodearse de los mejores creo que es la mejor manera de gobernar. Tampoco podemos aspirar en que una única persona sea el gran clarividente que todo lo decide. Bueno, para eso ya teníamos a Franco. Habrá gente que consideró que lo hizo muy bien y gente que consideró que lo hizo muy mal. Pero era un dictador, a fin de cuentas. Era una única persona. Esa autarquía, bueno, a lo mejor podemos evitarla, ¿no? Pero dotémonos del mejor equipo posible para gobernar. Y para eso, si los aspirantes saben rodearse de los mejores, ¿por qué no? ¿Debería haber elecciones primarias en los partidos de España? Teóricamente los partidos políticos son clubs privados. O sea que no. Ellos marcan sus propias normas. El Partido Socialista tiene primarias, Ciudadanos decidió erigirse en el paladín de las grandes libertades y democracias y estableció unas primarias a rajatabla y en un par de ocasiones fueron pucherazos los que se produjeron en esas propias primarias, en Murcia y en Madrid, recordarás. Vox, por ejemplo, no tiene primarias. O sea, cada partido decide o no decide. Lo que me gustaría es que los partidos realmente nos ofreciesen gente de nivel, que no fueran un refugio de gente que busca una salida cómoda. En vez de trabajar me hago político. Y que desde ya muy jovencitos empezaron pegando carteles, luego fueron concejales de su pueblo, luego diputados regionales, luego llegaron a ministros y no se han bajado del coche oficial en 40 años. No sé, deberían estar los mejores. Luego, ¿cuál sea el sistema de elegirlos? A mí me es igual que haya primarias o no, pero sí me gustaría que de las opciones a las que vamos a votar, una realmente me diera satisfacción, ¿no? O a lo mejor un sistema de listas abiertas. No voto solamente al cabeza y me trago a los otros 100 que van detrás, sino elijo a este, a este, a este y a este. Es más, a este de este partido, a este de este otro y a este de este otro. Y si ganan, que conformaran un gobierno. ¿Por qué no? ¿Trajiste a Isabel Díaz Ayuso al Gato al Agua en su momento? Sí, por supuesto. ¿O ya era colaboradora anteriormente? No, Isabel Díaz Ayuso estuvo en el Gato al Agua conmigo. Ella era muy jovencita entonces, pero fue contertulia habitual mía en el Gato al Agua, sí. Tenía algunos rifirrafes o algunas intervenciones con Eduardo García Serrano. Con Eduardo García Serrano es que pretendió ser un poco injusto con ella, porque Isabel Díaz Ayuso había estado de becaria en Radio Intereconomía y ahí había coincidido con Eduardo García Serrano. Y ella al parecer le preguntaba para que Eduardo le explicase un poco, le ilustrase acerca de la idea falangista. Eduardo García Serrano, como tú sabes, es hijo de don Rafael García Serrano, el gran ideólogo, autor y escritor del falangismo español, ¿no? Y entonces Eduardo, que es falangista, pues supongo que le explicaba en qué consistía la falange y todo eso, ¿no? Pero eso es de derechas o de izquierdas, no, es un modo tal, el pensamiento de José Antonio, se lo explicaba. Y entonces ya cuando Isabel Díaz Ayuso ya se convierte en un personaje notable y notorio de la política española, yo creo que Eduardo fue un poco injusto diciendo, venía detrás de mí en Intereconomía preguntándome por falange. Bueno, creo que, en fin, le gustaba alardear de que la había conocido años atrás. La Falange, en su momento, durante el franquismo, tuvo un papel muy paternalista de la sociedad española en su forma de enfocar la política. Ante esa orfandad paternalista del Estado, ¿quién crees que fue el partido político que tomó el relevo de la Falange? Ninguno, porque... ¿No crees que hay un papel paternalista del Estado en la concepción de ningún partido político actual? Vamos a ver, el paternalismo en el Estado, el máximo exponente es Franco. Franco era el dirigente paternalista. Severo para castigar si lo hacías mal y bondadoso para premiar si lo hacías bien. Era una figura paternalista, para bien o para mal. La historia queda. Falange, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Falange es de derechas o de izquierdas? Es que te voy a responder con otra pregunta porque era una siguiente que venía, que es ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Bueno, ahí ya sí que la hemos liado, porque si partimos de los presupuestos de lo que se entiende hoy por derecha e izquierda, de ahí mi pregunta. Si quieres que entremos de verdad en qué es la derecha y qué es la izquierda, apaga y vámonos, porque o encontramos un acuerdo en cómo definir las cosas o difícilmente nos podremos referir a ellas.
En España estamos entendiendo que... ¿Crees que es necesario que para referirnos a ellas usemos la dicotomía izquierda-derechas? ¿O crees que dame una alternativa. Dame una alternativa y utilizamos esos términos. Bueno, por ejemplo, una alternativa podría ser hablar del modelo de Estado o del modelo de sociedad que cada uno propone. Es decir, por ejemplo, si tú hablas de un modelo estatista o socialdemócrata... Vale, te lo compro. Un modelo intervencionista de mucho peso del Estado es lo que llamamos izquierda. Pues entonces el PP estaría dentro de la izquierda. Y un modelo que apuesta por la iniciativa privada y por el sistema capitalista es lo que llamaríamos de derechas. El ideario del PP dice que está en este lado de derechas. Luego tú me dices, no, es que luego en la práctica ha demostrado que asume una serie... Vale, de acuerdo. Volvemos al cumplimiento de lo que es o lo que debería ser. Llevándola a las... Pero en principio... Lo que estamos utilizando es el PP es de derechas y el PSOE es de izquierdas. Si no estamos de acuerdo en eso, insisto, vamos a tener que encontrar un acuerdo sobre el que hablar. Por eso te propongo que lo exploremos, y luego si quieres retomamos el otro punto que estabas comentando respecto a la falange, el franquismo, etcétera, ¿no? Si era de izquierdas o de derechas. Pero primero pongámonos de acuerdo en qué es izquierda, derecha o cómo sería la forma de catalogar. Si hablamos, tú me dices, oye, defender las tesis capitalistas o de la economía privada versus la intervención del Estado. Yo, bueno, vayamos a la práctica. ¿En qué concreto no defiende las tesis capitalistas o de economía privada el Partido Socialista? Esa sería una pregunta. ¿Y en qué concreto difieren en cuanto a la intervención del Estado, en este caso el Partido Popular con el Partido Socialista? Respecto al Partido Socialista creo que está bastante claro. A ver, el nivel de intervencionismo al que nos está sometiendo el actual gobierno de Sánchez, yo creo que es el mayor de toda la historia. ¿En qué sectores concretos propone intervenir más que el PP? Volvamos a mucha subida de impuestos para que haya muchos recursos como las del PP públicos, muchos recursos públicos. Ayuda ninguna a los emprendedores, a la empresa privada. ¿Puedo hacer ahí legislaciones laborales, trabas, tal, de todo tipo? Sí, ¿por qué? No, pero porque es muy importante. Yo, como soy emprendedor, yo digo, es que hay una frase que en su momento, creo que con un contertulio en la radio, que ahora no recuerdo muy bien, pero dijo y que me quedó muy marcada, es por los emprendedores el Estado puede hacer dos cosas, intervenir mucho o intervenir poco. Y lo único que pedimos los emprendedores es que intervenga poco. Quiero decir, correcto, que ayudas para los emprendedores no queremos. O sea, yo de hecho quiero que el Estado no dé ayudas a los emprendedores. Quizá me he expresado mal, pero te voy a Porque eso es arrogarse el intervencionismo, ¿no? Sí, de acuerdo, pero te voy a poner un ejemplo. En este momento que hay una elevada tasa de paro en España, habría que facilitar que las empresas tuvieran mayor capacidad de contratación. Las leyes laborales que tenemos parece que dificultan eso. Es decir, si tú me dices a los emprendedores, déjanos en paz, menor intervencionismo, vale, pero no nos legisles en contra. Es decir, si para tener empresa es meterse en un lío tremendo, tener unas cargas terribles, que te salga carísimo cada puesto de trabajo que tienes, que de los beneficios y de los márgenes la gran parte se vayan impuestos. Me lo es tan difícil que casi no soy emprendedor y no tengo empresa. O sea, si tengo dinero me lo quedo yo. ¿Qué es un emprendedor a fin de cuentas? Es un individuo que arriesga su propio capital para generar riqueza. Sí, riqueza para él, tener beneficio, pero riqueza también para otros, puesto que genera puestos de trabajo. Y eso genera riqueza general. Si creas puestos de trabajo y genera riqueza, eso es bueno. No tengas un Estado que te pone palos en las ruedas constantemente para eso, que es lo que parece que está pasando en España. Es más, no hace tanto teníamos declaraciones que hasta había acusaciones ad hominem, con nombre y apellidos de empresarios. Se metieron con el de Mercadona, se metieron con nombres, Juan Roig, con personas en concreto, desde el gobierno, acusándolos de cosas. Yo creo que eso no se puede hacer. Por eso cuando yo digo de facilitar al empresario, no digo necesariamente subvencionar, pero no imposibilitar o dificultar. Entonces yo creo que eso sería lo primero, ¿no? Hombre, una menor regulación laboral, coincidimos al 100%, pues que facilitaría la creación de empresas. Claro. Bien. Que hubiera mayor facilidad para diversos tipos de contratos. Pero en la reforma laboral se acabaron poniendo de acuerdo PP y PSOE. Sí, vale, se acabaron poniendo de acuerdo, con lo cual... Quiero decir que el PP no ha propuesto una reforma laboral... No pretendas llevarme a esto a una confrontación en que yo estoy defendiendo al PP y tú me das argumentos para que no. No, si yo te digo que son igual de malos todos. Bien. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Que sí. Yo soy más de la opinión de eso que estamos llamando derecha. De capitalismo, libre iniciativa, propiedad privada, creación de empleo, de riqueza,
con las ayudas o no los impedimentos por parte de un Estado intervencionista que se mete en todo. Es que da la impresión de que el Partido Socialista lo que quiere es que seamos todos pobres e incultos para que todos dependamos de papá Estado y que todo sea una sociedad subvencionada. Es decir, es que hoy por hoy es más rentable no trabajar en la España de Sánchez que trabajar. Trabajar supone levantarse a las 6 de la mañana, si eres autónomo, levantar la persiana todos los días de tu negocio, enfrentarte a montones de impuestos, a dificultades de contratación de colaboradores, problemas de todo tipo. En cambio, si te quedas en cama, cobras el paro, luego un par de ayudas más que me está dando, tal, oye, cobro más y suficiente sin levantarme de la cama hasta las 12 por lo que me dan las subvenciones del Estado, que haciendo el gran esfuerzo de generar riqueza para todos. ¿Qué pasa? ¿Es esa la sociedad que queremos? Esa es la que parece que está fomentando el Partido Socialista. No es la que yo quiero. Prefiero la del otro lado. ¿Que un partido lo haga mejor o peor? Bueno, es que todavía no hemos llegado al consenso de que a quién vamos a votar, si es que vamos a votar a alguien, ¿no? Yo creo que aquí en este análisis has sido muy claro y te has mojado, y además me gusta porque es un poco lo que buscamos siempre aquí, ¿eh? El mojarse concretamente, porque por un lado, oye, ¿qué es lo que pretende el Partido Socialista? Yo siempre digo lo mismo, o sea, las siglas del Partido Socialista Obrero Español son muy claras, es decir, le interesa, o sea, yo entiendo la sociedad intentando analizar los incentivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo de un partido político que se dice ser socialista y obrero? Pues que haya cuantos más obreros y un régimen cuanto más socialista. Yo creo que el PSOE no lo oculta en sus planteamientos fundacionales. Por tanto, no está mintiendo lo que hace. Es decir, mira, en el PSOE dicen, hay demasiados ricos en España. Claro. Ante lo que la derecha le contesta, ¿y qué quiere usted? ¿Que haya demasiados pobres? ¿Usted tiene un Lamborghini? No, yo desafortunadamente no soy de las 46 personas... ¿Y que la han comprado este año? Que de la han comprado las este año 350 que los han comprado en los últimos 10 años en España. Sí. No, pero da la impresión de que para Pedro Sánchez el gran enemigo a batir es aquel que tenga un Lamborghini, ¿no? Así no se puede dirigir un país. Ojalá todos tuviéramos un Lamborghini. No, Sí. hay que matar a los 47 que tienen Lamborghini en vez de, pues ojalá sean 3.000 los que pueden tener un Lamborghini en España. Generemos riqueza, que la gente tenga más dinero, que pueda vivir mejor. No, hay que borrar la sociedad por debajo. Mira, todos igual de pobres. Ya me encargo yo, papá Estado, de administrar vuestras necesidades. No, todos igual de ricos, cada vez más, todos. Y que si hay gente que se queda atrás, echémosle una mano. Porque no hay que olvidar la solidaridad. Y el capitalismo no tiene por qué olvidar la solidaridad contra aquellos, hacia aquellos más desfavorecidos. ¿Eh? Pero procuremos la riqueza para todos. Igualémonos por arriba, igual que culturalmente, ¿no? Subamos los estándares de calidad de la educación, no bajarlos, porque entonces el torpe o el vago se va a sentir discriminado. No, hombre, no, atendamos al torpe y al vago, pero no coartemos al brillante y al estudioso y al esforzado, ¿no? Busquemos esa excelencia. Y eso es lo que al parecer no estamos buscando. Esa sociedad de izquierdas nos quiere igualar a todos por abajo en cuanto a cultura y por abajo en cuanto a dinero. Incultos y pobres, estamos a merced de lo que ellos quieren hacer con nosotros. Si somos cultos y poderosos, nos enriquecemos y tenemos capacidad, además de tener capacidad crítica, que la tendremos espíritu crítico, será una mejor sociedad para todos. Eso creo yo. Antes hemos comentado muy por encima el tema de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo veis la situación del periodismo en España ahora mismo? Bastante malita la situación. Me da la impresión de que no asistimos a un grado de libertad absoluta en la prensa y en los medios de comunicación en general. Creo que eso ha generado el nacimiento de otros pequeños medios, pero que no acaban de tener quizá el efecto o el alcance suficiente, de tal modo que una gran parte de ciudadanos se informan por lo que llamaríamos medios regulares o estándar. Y creo que no encontramos representadas todas las ideologías o maneras de pensar en los medios de comunicación. La izquierda tiene claramente sus medios, la derecha tiene medios que son menores y casi residuales, y los medios que podríamos considerar como más independientes están como muy acomodaticios al statu quo existente en la realidad. Echo de menos un poco más de espíritu crítico en los medios de comunicación. ¿Cómo definirías el espíritu crítico que esperas encontrar? Llévalo a algo concreto. Veamos, en La Sexta tenemos al Rojo Vivo, que defiende claramente una línea editorial determinada. Lo hace sin ningún tipo de complejos. No encuentro nada enfrente de eso. Bueno, estaba el Gato al Agua en su momento.
medios pequeños. Yo he estado en esa línea, en El Gato al Agua, en Intereconomía Televisión, he hecho Los Intocables en Distrito Televisión, medios pequeños, no de los grandes medios. He hablado de La Sexta, por ejemplo, que forma parte del grupo A3 Media, que tiene Antena 3, que es un gran medio de comunicación, en ese enorme duopolio televisivo que existe en España, entre A3 Media y Mediaset, ¿no? Que tienen 7 y 8 canales de televisión, con lo cual pueden negociar la publicidad de manera conjunta, y que reciben subvenciones públicas. Muchas. Recientemente, en la época en la que Sánchez se veía muy criticado por los medios de comunicación, repartió 15 millones de euros entre estos dos medios, ¿no? Recientemente, al margen de lo que suelen recibir. Creo que en España el medio de comunicación está excesivamente subvencionado, o quizá es que tenemos un gobierno que gusta en exceso de controlar mucho los medios de comunicación, y ahora más. Sánchez nos está amenazando con una nueva ley mordaza, ¿no? Porque sí es ley mordaza lo que él está pretendiendo hacer ahora con los medios de comunicación, y no de lo que acusaron a la llamada ley mordaza en su día, que nada tenía que ver con todo esto, ¿no? Entonces creo que el periodismo independiente tiene que hacerse un hueco. Afortunadamente, bueno, hay algún periódico digital, bueno, que más o menos trabaja bien, pero al final los medios o son autosuficientes económicamente o no son viables. En el momento en que necesitan ayudas de subvenciones o de campañas de publicidad institucional del Estado o controladas por los partidos políticos, mal vamos. Entonces, sobrevivir solamente a base de publicidad independiente o suscripción popular no da de sí. Y eso es una pena. ¿No prohibirías la publicidad institucional directamente? No necesariamente. Yo creo que la publicidad institucional puede ser necesaria si realmente se utiliza para el fin para el que se concibe este término, ¿no? Publicidad institucional es para anunciar que se celebran elecciones, cómo hacer las gestiones para poder votar, cómo hacer no sé qué de la inmigración. O sea, creo que es válido. La publicidad institucional, tal como se utiliza actualmente para propaganda gubernativa, pues no, eso sí. Pero claro, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se gestiona, no? Es que es un poco complejo, ¿no? Es como lo de los Claro. medios públicos, ¿no? O sea, es decir, a veces es como buscamos ahí algo en el punto medio, pero realmente hay veces que a lo mejor la solución en algunos momentos está en posiciones un poco más en uno de los extremos, ¿no? Cerrarlos, prohibirlos. Bueno, prohibir la publicidad institucional, al final lo que haces es que evitas que se pueda utilizar en beneficio de los políticos. Claro, pero volvemos a lo Cerrar los mismo. medios de comunicación público. Si tuviéramos una buena gestión de las cosas, pero claro, ¿cuál es la buena gestión de las cosas? Que haya elementos de garantía, pues a lo mejor, pero joder, con la experiencia que tenemos, el Tribunal Constitucional era un tribunal de garantías para el cumplimiento de la Constitución, y mira en qué se ha convertido. En el patio de mi casa, en un patio particular, el corralito de Sánchez, ¿no? El Tribunal Constitucional, nada menos, ¿no? Que es un órgano de garantía. Si realmente los órganos de garantía funcionaran, si realmente tuviéramos independencia judicial, ¿no? Consejo General del Poder Judicial, bueno, ahora tenemos una nueva presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, y cuyo discurso de aceptación me ha gustado mucho, porque hablaba justamente de no someterse a las presiones de los partidos políticos. Es fruto de un consenso PP-PSOE y teóricamente una candidata que debería agradar al PSOE, aunque no fueran sus primeras opciones. Pero su discurso inicial ha sido, bueno, vamos a ver hasta dónde consigue llevarlo. Pero claro, debería existir independencia judicial, independencia periodística, pero buena gestión del gobierno. Que hubiera eso, elementos de control que garantizasen el buen funcionamiento. Sí, pero eso dista muchísimo del sistema político que tenemos ahora, en este momento. ¿Crees que hay un problema de desinformación Enorme. y los bulos son muy peligrosos? Muy peligrosos también, pero es que se han generalizado de una manera bárbara. Pero ahí parece que estás alineado con Sánchez. Vamos a ver. Sí, lo malo es que ¿de dónde salen los bulos? Es que salen más de un lado que del otro, que dice él, de la máquina del fango. Es que es tan fácil utilizar la demagogia que utiliza Sánchez. Claro, vamos a ver, yo no puedo estar en contra de las nuevas tecnologías y del avance. Y por tanto no puedo estar en contra de Internet. No se le pueden poner puertas al campo. Internet es una maravilla que ha democratizado la comunicación, ¿eh? Pero
a cambio de que cualquiera, gracias a Internet, pueda convertirse en un informador y opinador, a cambio de eso, hemos perdido una cierta ortodoxia que existía antes en los medios de comunicación tradicionales, que ahora ya también se viene rompiendo, pero que históricamente existía, que era, no te voy a decir una autocensura, pero sí un autocontrol. Es decir, los medios de comunicación, en aplicación de su prurito profesional, guardaban una serie de normas deontológicas en el mundo del periodismo que ahora ya se han visto absolutamente superadas. Pon un ejemplo, publicar mentiras. Vamos a ver, todo periodista que hemos trabajado en medios de comunicación, prensa, radio y televisión, que se sometía a esos criterios deontológicos, sabemos que las noticias tienen que ser verídicas, para eso tienes que confirmarlas, tienes que buscar fuentes, puedes proteger a tus fuentes, eso te lo garantiza el artículo 20 de la Constitución, pero has de tratar de publicar la verdad. Luego puedes tener una línea editorial u otra, pero fíjate qué curioso, antiguamente los periódicos no reconocían públicamente una línea editorial demasiado descarada, mientras que veíamos como en Estados Unidos la prensa apoyaba ante unas elecciones o a los republicanos o a los demócratas, y en el Reino Unido la prensa ante unas elecciones apoyaba o a los laboristas o a los conservadores, en España éramos tan puristas que los periódicos no llamaban al voto a favor de ningún partido. Ahora ya eso ha cambiado. Ahora ya los medios de comunicación militan flagrantemente en favor de unas siglas en concreto. Oye, que tampoco es malo. Si son privados, creo que están en su derecho de tener la línea editorial que ellos consideren oportuna. Pero cómo ha cambiado, ¿no?, los medios de comunicación en estos años. Pero lo que se ha perdido es esa deontología profesional, esa ortodoxia profesional, y ahora ya cualquier cosa que se publique puede ser una mentira, no estar contrastada, o ser fehacientemente una mentira elaborada para intoxicar, y se difunde y se generaliza, y se rebota con una facilidad extrema. Y eso es malo. Ahora, combatir los bulos, como dice Pedro Sánchez, que los bulos son otra cosa. No dice que son lo que yo te estoy diciendo que son. Él te dice que es que los que dicen que nosotros en el gobierno somos no sé qué. Él considera bulo todo aquello que ataca a su gobierno y dice que eso está fabricado por la maquinaria del fango. Eso es propaganda. Volvemos a lo mismo. Qué difícil es, ¿no?, encontrar el modo de aquilatar qué es un bulo y qué no. Pero algo debería existir, un autocontrol. Bienvenido a Internet y, por tanto, la libertad de que cualquiera pueda difundir lo que quiera. Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es recurrir a los tribunales ordinarios de justicia y, por ejemplo, lo que sea una mentira. Oiga, usted ha publicado una cosa que no es verdad y que me afecta a mí, y yo le puedo denunciar a usted y llevarle a tribunales. Pues a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, ahí entraríamos ya en el insulto o no, y seguramente tendrás una opinión diferente a la mía respecto a si es tolerable el insulto en un medio de comunicación, en este caso, redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es un tema delicado, ¿eh? ¿Crees que hay más desinformación que viene de los medios tradicionales o de las redes sociales? Hoy en día las redes sociales han generalizado la desinformación. Los medios tradicionales mantienen un mínimo... ¿Qué pasa? Son más de trinchera, son más partidistas que antes. Claro, pero eso por definición podría ser... Lo reconocen más abiertamente, pero no caen en la sordidez de publicar mentiras descaradamente, mentiras a sabiendas de que son mentiras. Pueden a lo mejor cometer el error de publicar falsedades que no han estado bien contrastadas. Pero los medios de comunicación tradicionales no creo que fabriquen mentiras. No sé si tienes constancia de alguna, pues lo vemos, ¿no? Pero... ¿Y crees que este tipo de podcast, por ejemplo, son una alternativa a los medios hegemónicos? De ti depende. Tú eres el dueño. Tú eres el director. Tú eres el que decide. Tú sabrás si quieres ser honesto con tus seguidores o manipular a tu antojo. Tú me grabas una entrevista de varias horas de duración, de la que emitirás 1 hora previamente editada. Tú decidirás lo que sale y lo que quitas. Tú decidirás si dejas en contexto mis palabras o las sacas de contexto. Tú decidirás si manipulas o no. De ti depende. Es interesante, ¿eh? Se hizo el silencio. No, porque ahí por eso te preguntaba si crees que cumple esa función, y tú has dicho el cómo. Pues de ti depende. Volvemos a la excelencia en la administración de los recursos, en este caso
un recurso privado tuyo, que es este podcast, o un político que administra los recursos públicos de todos. Si partimos de la bonomía, de la bondad, de quererlo hacer bien, si yo soy el gobierno que recaudo impuestos y los reparto adecuadamente y no cobro de más, no robo, no malgasto, no despilfarro, pues seré un buen gobernante. Si tú eres un buen profesional, que realmente lo que buscas es la verdad y hacer campaña de la verdad, de un modelo de sociedad mejor para todos, pues lo harás. Si lo que quieres es imponernos tu criterio, pues lo harás también. Claro. Claro, pero si impones tu criterio, al final el mercado te va a llevar a perder relevancia. Es que yo creo que el mercado es soberano, ¿no? Bueno, sí, pero para eso el mercado pues, tiene que actuar libremente, tener la mayor información posible, poder contar con elementos de verificación. Volvemos a lo mismo, elementos de control. Todo tiene que estar controlado, que no es regulado. Es decir, hay cosas, hay leyes que son necesarias. Toda convivencia humana, sea de 2 personas o de 48 millones, conforma una sociedad que debe regirse con unas reglas. Totalmente. Esas son leyes. Y para aplicar esas leyes tiene que haber tribunales de justicia. Y hasta un elemento coercitivo que es la policía. Vale, de acuerdo. La que tiene la atribución única de la violencia, la del Estado, de la policía. Sí, pero quiero decir que puede partir de una autorregulación, como tú has dicho. Vale. Es decir, Pero tiene que buscar ese bien. ¿Cómo se busca el bien? Pues ¿qué elementos de verificación? Pues antes te he mencionado que en Estados Unidos está el midterm election a mitad de legislatura, que es un elemento de corrección. No he elegido a este presidente, pues si no lo hace bien en las elecciones de medio curso, oye, pues le doy un toquecito, algo es algo, no mucho. En España, nombras al que nombres, dentro de 4 años no puedo hacer nada. Ojalá existiera la manera, ¿no? Que el pueblo dijera, oiga, nosotros hemos votado a un gobierno que prometía estas cosas, no las cumple. Si en la empresa privada yo te contrato a ti para que hagas un trabajo y no lo haces, te puedo despedir, ¿no? ¿Por qué no puedo despedir a estos secretarios que he nombrado en el gobierno? Bueno, pues, elementos de corrección, de verificación, de garantía. Hay que buscar garantías en la sociedad. Y no lo sé, yo no estoy en posición de la verdad, pero deberíamos encontrar la manera. y ya para terminar, Javier, ¿quién nos recomendarías traer a entrevistar a Cambiando de Opinión? ¿Quién crees que puede ser un entrevistado que nos pueda traer una forma de... Te encantará. Javier Milei. Nos encantaría traerle. Ya, ¿vale? Sí. Habrá que ir a verle, en todo caso, pero sí, seguro que... Las comunicaciones te permiten ir a verle. Yo creo que un gran entrevistado sería Javier Milei. ¿Y en España? O sea, es decir, ¿se te ocurre alguien que creas La verdad es que en España, pensador? en este momento, encuentro poco atractivo. Seguramente te recomendaría más novelistas que políticos a la hora. Bueno, pero novelistas Ya, es un tema muy interesante. ¿Ahí crees que hay algún pensador novelista que especialmente... Mira, últimamente este verano he estado leyendo mucho a Manel Loureiro, que es un novelista gallego que me ha encantado, pero también a Joel Dicker, que bueno, ya sabes quién es, ¿no? Y me he leído todos los libros de Joel Dicker. El increíble caso de Harry Quebert, ¿te suena? Fue la novela que hizo famoso a este escritor suizo, joven, suizo, que escribió la increíble de Harry Quebert. Eso es lo que le trasladó a la fama más absoluta, al ganar el premio Goncourt de novela, creo que fue. Ha escrito varias novelas más, La habitación 122, La desaparición de Stephanie Myler, este último, Animales salvajes. Y antes de esa novela que le hizo famoso había escrito La guerra de nuestros padres o algo así. Un excelente escritor. Me encanta. Novelista. Sí, escritor novelista en este caso, al igual que eso, Manel Loureiro gallego, que también me está encantando. Pero bueno, no te los estoy ofreciendo como pensadores al tema que te ocupa respecto a tu pregunta, sino como tipos interesantes que me han dado grandes horas de satisfacción gracias a la lectura de sus obras, ¿no? No son filósofos, son simplemente novelistas. Y eso es ficción.